¿Qué escritura utilizan ustedes? A ver, Guillermo, ¿qué escritura utilizas tú? ¿Qué es el que tiene más experiencia? Hola, Uro. Yo he empezado a componer a mano ¿Ah? y después me pasé a Illustrator y en Illustrator me he quedado por ahora. Entonces utilizo una especie de escritura como gráfica y tomando algunos elementos, digamos, de la tradición, si son requeridos. Pero esencialmente es gráfica. ¿Qué quiere decir con gráfica? O sea, no tienes, no hay notas, por ejemplo. Sí, no hay notas, pero sobre todo no está basado en el pentagrama, ¿no? Entonces, ¿en qué está basado? En, en parámetros de control del sonido o en parámetros de control del instrumentista. A ver un ejemplo. A ver, le comparto pantalla. Esta es la pieza de la anterior vez que habíamos hablado. ¿Están viendo el PDF? Sí, sí, se ve, sí. Entonces, a ver, le muestro. Entonces, esta es ese estilo, digamos, donde aquí hay tres parámetros. Donde entra, obviamente, donde sale el instrumentista, la dirección del soplido, si es hacia adentro o hacia afuera, la posición de la mano, si era abierta o cerrada, y la dinámica. Como la dirección del soplo del aire. Si se sopla o Es se expira, ¿cómo es? ¿Dónde está? Si la flechita está hacia abajo, se sopla. Y si la Ah, flechita ok, está hacia arriba, se aspira. ok. Y bueno, o sea, así va la pieza. Y las alturas son relativas. Sí, como cada silbatito no puede ser afinado, entonces depende de la configuración. Pero aquí yo le pongo unos números donde se le dice el tamaño del silbato, donde uno es más pequeño y cuatro, me parece, o cinco es el más grande. Pero es por tamaños relativos, ¿no? Ujú. No, no, ahí déjale, déjale, déjale. Con eso está Ah, bien. ya, ya. ¿Qué hay ahí como una figura humana o como... Ah, es la posición de la mano. Hay que poner esa posición. De acuerdo. Bueno, entonces son más componentes. Uno, dos, Son tres, cuatro. cuatro. Sí, sí, cuatro. ¿Y cuántas posiciones de la mano hay? Es gráfico. Arriba, donde está blanquito, el círculo es abierta y abajo es cerrada. Entonces, dependiendo de cómo va el gráfico. Pero entonces, ¿para qué le pones la posición de la mano si ya lo indicas en el gráfico? Ah, no sabes para recalcarlo. Uno a veces no leen, ¿no? Las indicaciones, entonces hay que ayudarles con así una ayuda de memoria. No, pero eso confunde más. O sea, Ah, ya, ya. recalcar sobre lo que uno quiere, yo creo que no es necesario porque lo hace más complicado. Cuanto más sencillo, y menos datos, menos se añadan gráficos o datos, lo que sea, es mejor. Entonces tienes la intensidad, la, la respiración, aspirar Sí, o inspirar o expirar, y la posición de la mano. sí. Vale recalcar que en estos silbatitos, cuando uno sopla más fuerte, la altura desliza hacia arriba, entonces la dinámica está ligada a la altura. O sea, hay el gesto de glissar, pero bueno, no se sabe cuánto ni de dónde, pero el silbatito como que está construido de esa manera. Ya. Y en general utilizas esa notación. Sí, a ti tengo otro ejemplo, que es un poco más, este es un dueto Ujú. y este es un poco más, es un poco híbrido. Ajá. Sí, en esta parte, por ejemplo, este dueto es un poco chistoso porque le doy posibilidades al intérprete para que toque así como elecciones. Entonces, aquí hay varias cosas y esto es parametrizado, ¿no? Pero más abajito, digamos, no tengo problema en irme, digamos, a notas puntuales, por ejemplo acá, Ujú. y más abajo eh, aquí hay un juego dinámicos, pero ya sobre notas puntuales y así, digamos. Cuando retiro notas, digamos, sí voy al pentagrama. Y ahora tiene una parte del medio que es medio puntillista, esta justamente, que bueno, aquí ya es proporcional, pero
es bastante tradicional, ¿no? Porque el pentagrama es la base. Ya. Pero yo decido hacer en Illustrator todo porque me recuerda mucho cuando componía a mano y se siente lo mismo sobre con el mouse, digamos. Entonces, esa sensación me agrada mucho. Ujú. Porque cuando estás en el Sibelius o en el final es como que el programa está oyendo por ti, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Yo creo que aquí estás fijando cosas porque el programa los fija también. Sí, es algo que he pensado ¿Puedes agrandar harto. un poquito ahí donde pongo la letra acá? Acércalo y agrándalo nada más, por favor. Ahí, déjalo quieto, por favor. Ahí tienes un fa sostenido o es un fa Sí, sostenido un poquito bajo. un fa sostenido un poquito bajo, te va un mi poquito bajo. Ok. No, déjalo ahí, agrandado, Ay, por ay, favor. ay, ay, perdón. Ahí mero, eso nada más con eso. Ok. Entonces ese, mm, no estás muy seguro de los cambios de altura, o sea, escoges unos puntos muy selectos, por ejemplo, fa bajo sostenido, fa b cuadro, bajo, mi, después, el siguiente compás, fa b cuadro, me imagino, segundo compás, y no ha cambiado mucho la altura. Puedes pasarle todavía un poquito más para la izquierda, eso es así, sí, como si fueras tanteando cada nueva posición, no estando muy seguro quizá de los resultados, estás tratando de trabajar más bien por bloques, no individualmente, porque si trabajaras individualmente habría más riesgo. Entonces lo que está haciendo es eh, acudir a un pensamiento armónico, en el sentido de que, bueno, es una armonía que genera timbres, son intervalos muy pequeños, entre sí crean un timbre microinterválico por las fricciones que hay, los batimentos, de que es o un semitono o menos de un semitono o un cuarto de tono, ¿no? Y, y lo que haces es explorar a ver qué pasa, pero no parece ser que te animes demasiado a considerar que lo que estás haciendo, hay una zona que está hecha por mi, fa, perdón, mi un poco bajo, mi b cuatro, fa creo que un poco bajo, no, fa un poco bajo creo que todavía no está, No, fa sí, sostenido un poco bajo, ¿sí sí. está? ¿Ahí mismo? No, no, no. Es No, mi, todavía no está. potro bajo, fa natural y fa sostenido potro bajo. Sí, exacto. Entonces, con esos sonidos creas una zona de tensión, pero estás obligado a, a trabajar, digamos, a dos, tres o cuatro voces y eh, cuando puedes seguir donde está el fa sostenido, en el último compás, ahí está, eso es. Sí, entonces sigue exactamente la misma forma de pensar, no ha cambiado. Eh, ya conoces las sonoridades entre dos, la misma sonoridad de mi bajo y fa es la misma que mi bajo y fa siguiente, y fa sostenido es el único que está suelto ahí. Lo autolimitas tú mucho, porque hay lo consideras un riesgo. En el fondo, por ejemplo, que esos sonidos oscilaran un poco, es decir, están fijos. Si los dejaras moverse entre sí, es decir, si crearan melodías con esos tres o cuatro sonidos, tendrías, sí, Judith, no hay problema, adelante. Eh, si creas melodías con esos tres o cuatro sonidos, tendrías unas texturas
alternativas, pero todavía no le entras a eso, estás metido incisivamente en crear algo que ya el oyente ya reconoció desde hace un rato. Bueno, si quieres lo vemos en otra ocasión, porque no hay. Quería yo tratar otro tema, ¿no? Y no, listo, pues es interesante. Yo me plantea justo en esta sección, justamente lo que usted dice, la sonoridad, y no irme de allí, solo hacer una especie de disminuyendo paulatinamente, pero no desarrollarlo. Pero esto de las melodías fluctuantes, suena bonito, ¿no? Me ha llamado la atención. Mm. Ah, lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, Bueno, sí, lo que pasa es que tu partitura está reflejando una gran precaución. No vaya a ser que suene mal, mejor los amarro. O sea, detrás de lo que está en tu partitura hay un temor a que si están más libres, entonces sea más incontrolable. Y lo que quieres hacer es controlarlos con unos ritmos fijos, controlarlos con unas dinámicas relativamente fijas, controlarlos con unas alturas fijas y con unas combinaciones fijas. como controlarlos mediante austeridad, algo así. Sí, 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 es decir, no, cualquier riesgo sería un riesgo. Cualquier cambio te colocaría en desventaja y no quieres esa desventaja. Entonces, lo que haces es eh, utilizar el mínimo de recursos posible para que haya el mínimo de riesgo. Y para que no se note el riesgo, los pones todos juntos. O sea, como si estás en una manifestación política y, y No solo al gritan, frente. y gritan cosas que sean riesgosas, ¿no? Es de que hay uno que dice, yo pienso esto, y otro que dice, yo pienso esto otro, y yo pienso esto otro, dice alguien más. Pero no, aquí lo que está haciendo es, eh, todos en orden vamos a establecer esa consigna, pero ni siquiera dice ni sí ni no, es un, ya, es como un claxon. Son claxones que no se mueven para nada, para nada. ¿Perdón? Sí, sí, ya. Sí, gracias. ¿Y qué es lo que hace? Pues no hay. Ah, sí, ahí veo que hay un pequeño glissando, pero digo, toda la sección, digamos, lo que está reflejando es una gran precaución y puedo casi imaginar que lo que viene está Es así. reflejando ese precepto. No, sí, Había sí, un, había un líder sindicalista en México que decía, el que se mueve no sale en la foto. Es decir, si alguien tiene iniciativas sindicales, cuidadito porque no va a salir. Salir en la foto quería decir tener un premio de buena conducta, de haberse afiliado a una política estricta y controlada. Y lo que tienes aquí es eso, es exactamente eso. Está reflejando, los ritmos son todos igualitos, o sea, bueno, casi el segundo compás que está en la ventana, el primero, tienen esa pequeñas diferencias, pero no son muchas, y, apenas, ¿no? Julio, y en comparación, digamos, yo había pensado en esta forma, tal cual usted lo describe, no con eso del riesgo, en realidad no lo había pensado, pero sí lo había pensado como algo estático, porque venía de esta otra que sí es mucho, digamos, así pasan muchas cosas, entonces necesitaba algo como un momento de pausa, pero no tenía pausa, ¿no? Tenía sonido. Esa relación, ¿usted cómo la ve? Sí, pero no estás pensando en algo, estás pensando en puntitos, pero son puntitos, todos esos puntos están en complicidad por pares. No hay uno solo que hable solo, hay uno ahí al medio, pero apenas, Sí, sí. ¿no? Pero todo el mundo está protegido. Vamos a proteger, no vaya a ser que esto suene mal, no vaya a ser que esto suene feo, no vaya a ser que esto no vaya. Entonces déjame arriesgar de poquito en poquito. Si hago un glissando, por ejemplo, al final de arriba en la página, ahí quieto, ahí no está eso, ahí está. Si hago ese glissando, todos los demás quédense dos quietos y uno que se mueva. Dos quietos y uno que se mueve.
Hay todo está hecho con condicionados. Si te mueves, que los demás queden quietos. Es un viejo precepto armónico, pero no tan exagerado. Quiere decir que todavía no conoces bien qué es lo que pasaría si todos se mueven por su cuenta, si cada uno se mueve por su cuenta, con mayor independencia. Y se entrecruzan, no están sincronizados. Aquí todo está sincronizado, Ujú. todos sincronizados. O sea, utilizas mucho por ejemplo, los glissandi, no veo una sola aceleración, que sería el equivalente en el ritmo. Utilizas Claro. las superposiciones de alturas, no veo las superposiciones de ritmo. Es un pensamiento muy tradicional en el fondo, con recursos menos tradicionales, si quieres. O sea, aparentemente no tradicionales, pero el fondo es un control eh, típico de la academia. No hay, ¿por qué me voy a arriesgar a que esto salga mal? Mejor todos quietos y así salimos todos bien. Así llegamos mejor al final. ¿Qué tal que esto se mueve demasiado? No, 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 bueno, ni lo quiera el Señor. No, no, mejor nos quedamos perfectamente quietos, sincronizados, ordenados, que no haya demasiada actividad, que nadie se salga de su camino, que si se sale, pues vaya a hacer cosas parecidas a los otros, que siga grisando, bueno, pues órale, que haya grisando, nada más. Pero nunca he visto aquí, por ejemplo, 4 glissandi, no, no hay. Y si hubiera esos Mm. 4 glissandi, ¿estarían desincronizados? No, no hay. Lo puedo, ¿qué es que te diga? No, Todas las no, no, no combinaciones hay. que no quieres tener. No, 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 no hay. La pieza la había considerado como una meditación sobre la sincronía, ¿no? Entonces, es sincronía en distintas formas. En el otro sección era sincronía como que haciendo lo mismo, y aquí era una sincronía más rítmica. La anterior sección era sincronía de gesto. Pero sí, no, lo que usted dice está todo un poco repensado. Pues si fuera una meditación más profunda sobre la sincronía, podrías ponerla un poquito en riesgo, pero no la Claro, pones. ¿no? Como un contraejemplo, ¿no? O sea, el contraejemplo te refuerza Exacto. la ley. Exacto. Por ejemplo, si todos entran al mismo tiempo, pues uno que fuera desobediente, uno que no entra a ese mismo tiempo, hasta tendría su humor, Claro. uno que termina después, uno que comienza antes, unos que tratan de comenzar, supongamos, vamos a atacar todos juntos, ¡pam! Todo el mundo atacó juntos. Volvamos con el mismo acorde y ataquemos todos juntos. ¡Param! Cuidado. Ahora, siguiente. ¡Para! ¡Pam! ¿Pero qué pasa? ¿Ya nadie le hace caso al director? Y cuando va a dar la señal, ¡para! Y de pronto, vuelan como moscas. Uno quisiera cuando mata moscas que se estén quietas para que uno las pueda matar. Y aquí estás matando moscas que no son muy listas. O sea, moscas quietas que les va a caer el periodicazo. ¡Pac! Pero no, estas moscas, sí, estas moscas están dispuestas a sacrificarse. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. estoy poniendo un ejemplo, o por un lado político, por otro lado cómico, por otro lado, uh, eso, de relación con objetos o con seres que actuarían de forma más independiente. Tú estás jugando aquí con objetos, no con seres. No les estás dando vida propia. Si tuvieran vida propia, pues harían lo que quisieran, lo que tú quisieras, porque a cada uno le dirías, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú vas a hacer esto otro, tú vas a hacer todo este otro, ¿no? Sería, pues, más parecido a alguna música en otras épocas. Esto no se parece a la música de otras épocas por su escritura, por la selección de alturas, pero sí se parece en este control armónico
control rítmico, etcétera, pero no tiene en ningún momento o no refleja un interés por el diálogo, que es lo que tú estás hablando, sincronía. Bueno, sincronía es un problema general en música, pero justamente no es que haya el contraejemplo, sino ¿por qué quiero sincronía? ¿Me conviene? Cuando logre poner a todos juntos y estén en sincronía, ¿va a sonar mejor? Voy a darle ejemplo. ¿No suena tan bien así asincrónico? Voy a dar el ejemplo. ¿Cuál sería el caso fatal? Voy a dar el ejemplo. ¿Qué es lo que no quisiera yo que se escuchara? Voy a dar el ejemplo. Voy a darme el ejemplo al menos. Pero no has pasado por ahí. No refleja tu obra que has hecho una selección cuidadosa de casos, sino te has fijado más bien en, una, en un catálogo de articulaciones, en un catálogo de combinaciones de altura, en un catálogo de alturas que formarían de alguna manera alguna escala, de un catálogo de intensidades, de un catálogo de creciendos y decreciendos o crescendos, o sea, de un catálogo de glissandi. En fin, no tengo piedad, pero está hecho para poner en duda la bondad de un método basado en los catálogos, ¿no? ¿Cuántos autores giraron en torno, por ejemplo, de los multifónicos, ¿no? Y, Claro, eso sí. y en los multifónicos te dicen, este multifónico sí suena. Ah, entonces, escojo el multifónico del catálogo número 119. Lo voy a combinar con el 14 que ya está aceptado, con el 23 que también ya está aceptado, con el 25, con el 27 y con el 28. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues una combinación de elementos de un catálogo. Pero ¿dónde está la parte en donde tú oyes qué quisieras oír? No. No, tú manifiestas qué es lo que quisieras oír. No, eso no está. No se puede. Es un pensamiento que no, que está atado desde su inicio, ¿no? A una, a una concepción que colecciona elementos, un conjunto de distintos elementos, y los pone juntos, lo cual no conduce necesariamente a una música que digamos sea más independiente, ¿no? Es una música que depende de ese conjunto de colecciones, de las extracciones que se hacen de cada una de esas colecciones para formar un distinto número de elementos, que son combinaciones de esas colecciones. Es una forma típica de pensamiento serial. Yo tengo aquí una serie de alturas, tengo una serie de intensidades, tengo una serie de colores, tengo una serie de lo que quieras, ¿no? Y, y las voy a, en una serie de superposiciones, de densidades de superposición, y ya. Bueno, así lo manejo. O sea, en realidad eso es una manera de generar la música como si estuvieras en un juego, como si fuera un juego de combinaciones. Voy a jugar a que, bueno, tengo las colecciones A, B, C, D, E, F. Supongamos que tuvieras tantas. Pues de la A voy a escoger el elemento 3, de la B el elemento 4, de la C el elemento 1, de la D el elemento 1 también. Siguiente. Entonces, bueno, ya todo
todo ya se puede predecir para dónde va ese pensamiento, no muy lejos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la libertad. Ya lo que estás buscando ahí es cómo encontrar algo que sea nuevo. El fondo está bien. Quieres buscar algo que sea nuevo, algo que te permita trabajar fuera de la tradición, que con lo cual puedas, no sé, hacer alguna forma de música. Pero el método es muy malo. El método no funciona así. O sea, no te va a funcionar a la larga porque es predecible. Digo yo, me puedes pasar 50 páginas de esta obra y creo que con lo que he dicho, eh, algo habré predicho, ¿no? Algo me habré anticipado nada más con ver el tipo de estructuraciones que genera. No es magia, simplemente es deducción, ¿no? Yo veo tal tipo de material, tal tipo de ensamblaje, me detengo en un pequeño compás al inicio y de ahí derivo algunas ideas. Tú me dices, no, es que más adelante, vamos a ver más adelante, veo lo que hay más adelante y veo que sigue funcionando igualito. Es una variación de un mismo modelo. Pero eso no está dándote espacio, no está permitiendo un espacio libre para crear. Al revés, cada una de esas colecciones crea un enrejado y ahí te colocas tú. Te colocas en medio de un conjunto de rejas de las cuales pues, no puedes salir mientras estás trabajando con ellas. No hay salida, ¿no? Si quitas eso, dices, estoy libre. Bueno, voy a ver qué quiero ahora, qué quiero hacer, qué quisiera oír. Trabajar sobre la sincronía. Muy bien, pues voy a ver qué se me ocurre sobre la sincronía. Y me paso a lo mejor 3 días pensando, imaginando sincronías, asincronías, por qué la sincronía, cuáles son los casos que conozco de la sincronía y cuáles son los casos que desconozco de la sincronía, que a lo mejor sería muy interesante, ¿no? Dentro de una sincronía, sí, todos comenzaron y terminaron igual, pero todos tocaron igual, articularon igual, generaron cosas iguales o cada uno era totalmente independiente del otro y aunque fueran sincrónicos, crearon ahí una, una bomba del tiempo, hablando de armas en este momento difícil de la historia moderna. ¿Entiendes para dónde va mi crítica, Leonardo? Sí, sí, ¿O Guillermo? sí, sí, es Bueno, interesante lo que usted dice. Y justo es algo que ya había intuido un poco, esa relación con la libertad y con ciertos métodos. Y es algo que justamente ahora me estaba cuestionando. uh-huh. Mira, uno se puede pasar años pensando, pensando en obras, imaginando obras, realizando obras, etcétera. Y a lo mejor son productos mecánicos. Aquí me parece más un producto mecánico que un producto libre, ¿no? Sí, necesita un poco más. Sí, sí, efectivamente. O sea, si me muestras incluso un músico serial tan mecánico como esto que estás tú mostrando, me sorprendería. ¿Cómo se llama ese compositor italiano? A lo mejor tú o algunos de los que están aquí recuerdan a ese compositor italiano que vivía en Milán, que tuvo tanta influencia en México. Vino aquí, Antonio, no Salieri, pero Antonio algo. Uf, ¿se acuerdan de ese compositor? Hay toda una escuela de seguidores de ese compositor en México. Sí, el que fue maestro de Juan Trigos, ¿verdad? Y de Ese, Víctor sí, sí, sí. Alvarado. Eso, Se Donatoni. llama Donatón. Donatoni, ese señor. Donatoni, Don Antonio. Qué mala música contribuyó a que se hiciera en este país y en su propio país. Era una fábrica de crear composiciones.
A todo el mundo le decía, ¿usted quiere componer? Yo le enseño cómo componer. Mire usted, y ahí sacaba sus recetas, eran recetas. Algunos de estos alumnos me pidieron que yo lo invitara a la universidad, que de ninguna manera, ¿no? Que lo invite a otro, yo no, no, para nada. Digo, si lo invito sería para interrogarlo. Pero me dijeron que no, que era una gran figura, y yo, bueno, que se considere gran figura y que lo busque quien lo adore, ¿no? Pero no, es un camino muy hueco. La palabra más adecuada sería esa, hueco. No te va, no tiene resonancias, no tiene libertades, no tiene interacciones, no hay, no sabe para dónde va eso. Son soldaditos de plomo. Aún en la guerra, la buena puntería, la iniciativa, el heroísmo, la, la idea distinta dentro del homogéneo produce cosas. Alguna vez he dado el ejemplo de la tercera sinfonía de Beethoven, no sé si lo escuchaste, Guillermo, o si no sé si todos lo hayan oído, pero para algunos que no lo hayan oído, si quieres quitamos tu partitura para no tenerla como ejemplo, ahora que voy a hablar de otros casos. En alguna ocasión hice un análisis auditivo nada más de del primer movimiento de la heroica. Y no sé si el primero o el último, pero en fin, es un momento muy famoso en la historia. Beethoven era bastante joven y es justamente el momento, es la sinfonía más distinta de las tres primeras. ¿Qué es eso? Dedicada a Napoleón, luego le quita la dedicatoria, pero además hay un momento en el cual se está escuchando, y esto fue un escándalo históricamente, se está escuchando que hay un acorde de séptima disminuida que debería de resolver en un mi bemol mayor. O sea, es la, do, mi bemol sostenido. Que debería resolver en el la y el do se van al si bemol, el mi bemol se queda y el fa sostenido se va al sol. Bueno, cuando está sonando aquello que es son cuatro compases aproximadamente, está electrizado ahí. No es que esté muy fuerte, son queditos las cuerdas. Está a la espera de la resolución y en medio de esa espera de la resolución aparece un corno que hace, es decir, da las tres alturas del acorde de mi bemol mayor. Y lo otro está en el fondo. Es decir, que pone la respuesta, la anticipa, pone la respuesta encima de la pregunta. Que esto era para la época de Beethoven, fue una revolución, fue un desacato, lo consideraron un imbécil, un loco. ¿Qué le pasa? Está sordo. Un alumno de Beethoven, su nombre ni siquiera valdría la pena recordarlo, eh, estaba en el ensayo, estaba en el ensayo, y luego en el concierto, y le dijo, en el ensayo, el alumno muy obedientemente fue a reprender al cornista. Le dijo, oye, tú idiota, ¿qué has hecho? No, pues ha de estar mal la copia de la partitura. ¿Qué pasó? Maestro, ¿se dio cuenta de que tal? ¿Cómo que se me di cuenta? Está bien. Dijo, maestro, está mal, es un error, ¿no se dio cuenta? Beethoven le dijo, eres un imbécil. ¿Cómo? Sí. No dio mayor explicación. Esto hay toda una película sobre eso que se llama Heroica, creo. Se puede conseguir en YouTube. Es una espléndido documental en realidad. Eh, ¿Qué es lo que quiso decir Beethoven? ¿Por qué pone
la solución al mismo tiempo que la pregunta inquietante. Parecería que el cornista está sordo. Sí, parecería que el cornista está sordo. ¿Que entró antes de tiempo? Sí, que entró antes de tiempo. ¿Que no entendió? Que no entendió. ¿Que no entendió qué? Que no entendió la orden. ¿Cuál era la orden? Usted entre con el tiempo que va a venir la tónica. No entre en otro momento. Y este desobediente, tonto, cornista, se mete unos instantes antes. ¿Qué quiere decir? Que ese cornista sordo es el propio Beethoven, es él mismo, que todos considerarán equivocado. Sí, señores, a partir de ahora me van a considerar equivocado. Sí. ¿Por qué? Porque oigo de otra forma. Mi forma de oír hasta aquí terminó. Ahora tendré que oír de otros modos. ¿Cómo llego a oír? Y sin embargo, toda la sinfonía está perfectamente oída. A partir de ahí, Beethoven modifica la historia de su propia música y la historia de la música misma. ¿Por qué heroica? Porque está dedicada al héroe Napoleón. ¿En dónde está el heroísmo en la obra? ¿En que hay muchos metales y muchas percusiones, timbales? En parte. Pero no está el heroísmo en ese momento. Es decir, alguien, un cornista, que se adelanta en el movimiento y entra como un error a resolver la solución. Todo el mundo quería oírla, pues la vas a oír ahora. Yo la sé. ¿No es el héroe el que avanza un paso y dice, vamos, tomemos esa colina? ¿No es el héroe? ¿No es el héroe el que se equivoca en relación a todos los demás? Todos los demás obedecen, pero hay un héroe que no obedece. Hay un héroe que dice, ahí voy, ahí voy. Y finalmente, y le siguen todos los demás. Ahí. Está anunciando aquí, ese es, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, pues ahí está, se adelanta, como una bandera, ¿no? Eso es más heroico que la dedicatoria a Napoleón. Eso tiene más significado, tiene mayor profundidad. ¿No, Guillermo? Puedes decir que no, ¿eh? No, no reconocía la historia, pero era interesante. O sea, interesante eso del oír. O sea, sí, son preguntas que justo me estaba haciendo estos últimos tiempos. En esa época, cuando está componiendo la tercera sinfonía de Beethoven, se va de Viena a pasar unos días a un pueblecito en las afueras, que se llama Heiligenstadt, un pueblito pequeño. Y encerrado en una habitación de un hotel ahí, una pensión, no sé, escribe el testamento dirigido a sus hermanos, donde confiesa que está sordo, donde confiesa, en realidad es un testamento dirigido a la humanidad. Vosotros que pensáis que estoy loco, que tal y cual, y tal, y que tengo muy mal humor, que tal, todas esas cosas. Pues estoy sordo. Y es la humillación más grande que pueda haber sufrido porque soy músico, he tenido el oído más privilegiado y ahora no oigo, no oigo lo que pasa, no oigo, no oigo en el exterior. La gente se puede burlar de mí. Si no les parece difícil que yo pueda observar que toda la gente puede escuchar a una flauta y yo no, siendo que tiene el oído más privilegiado, es en ese momento cuando escribe esa sinfonía. Es una de las obras cumbres de la historia de la música por ese heroísmo, por decir, aunque rompa
con los cánones armónicos. Aunque destruya esos cánones, tendré que seguir adelante. Y eso es lo que voy a hacer dentro de esa equivocación. Bueno, yo pensaba hacer la sesión de hoy dedicada, bueno, comenzarla, lo seguiremos haciendo. Pensaba dedicar la sesión a que ustedes intentasen representar gráficamente, con libertad, algo que escucharan. Por ejemplo, se les puede ocurrir una melodía, algo que oigan, que escuchen internamente. Un sonido complicado, un conjunto de sonidos, sonidos producidos por los animales, que dibujen el maullido de un gato, el ladrido de un perro, el mugido de una vaca o de un toro, los canturreos o gorjeos de los pájaros, en fin, que escriban algo, pero no lo escriben, no lo escriban todavía en el código, sino que lo dibujen, que escuchen, ustedes van a recordar cómo suena algo, cómo suena un aplauso, cómo suena X, un avión cuando pasa, si se acuerdan bien. Pueden quedarse a la expectativa de lo que escuchen en el exterior y lo van dibujando. Tomen un papel en blanco y un lápiz y vayan siguiendo lo que oyen y hacen un trazo o varios trazos para representar todo lo que están oyendo. Una vez que tengamos eso, veremos cada uno de los gráficos que ha producido cada uno de ustedes y discutiremos sobre cómo convertirlos. En este momento tengo yo que, ya lo advertimos, tengo yo que salir de esta sesión para entrar a otra sesión en una conferencia que hay sobre Juan O'Gorman, el arquitecto eh, que construyó la biblioteca de nuestra universidad, la Biblioteca Central. Todo el mundo, seguramente que ustedes la conocen, incluso quienes están en el extranjero la pueden, en el caso de Guillermo, podrán, podrán buscarla. Es la Biblioteca Central de la universidad. Y este hombre fue quien construyó la casa estudio de Conlon Nancarrow. Construyó también la casa del embajador Bosques, un hombre que contribuyó a salvar múltiples vidas en el exilio de los españoles que habían huido de las atrocidades de la guerra provocada por Franco. Y también hizo la casa de Narciso Bassols, que fue secretario de Educación en tiempos de Cárdenas, en México, en 1940, por ahí o antes, desde el 38 muy probablemente. Esta conferencia se hace en el contexto de una exposición dedicada a la obra de Juan O'Gorman en el Palacio de Bellas Artes y ha sido perdón, esa exposición y esta presentación que haremos hoy ha sido la iniciativa de la arquitecta Adriana Sandoval, que es la secretaria ejecutiva de la Fundación Nancarrow. Fundación Nancarrow queda en la Ciudad de México, donde está la casa de Conlon Nancarrow, una casa muy, muy interesante, pues una casa habitación, pero que tiene al mismo tiempo un estudio de trabajo sobre el cual voy a hablar. ¿Por qué hablo de los españoles republicanos? Porque Conlon Nancarrow fue a España en el año 37 a luchar con un fusil, arriesgó su vida, arriesgó también al regresar a Estados Unidos su condición y temiendo en fin, que le quitaran el pasaporte y lo persiguieran políticamente, cosa que se hizo en el tiempo de la cacería de brujas en Estados Unidos. Se vino a vivir a México desde el año 40 o 41. Y aquí murió. Murió en 1997.
Bueno, pues ustedes disculparán, yo voy a entrar a la sesión y, Itziar, debo de salirme de esta sesión, ¿verdad? Sí, sí tengo Ok, mi... Así, sí, sí, pues si te vas a conectar de la misma computadora, tienes que cerrar esta sesión de Zoom sí, y en el correo que te mandé ahí está la liga para la otra. muy Y bien. los demás, pues nada más que regresen, ¿verdad, Julia? En Bueno, cuanto acabe el conversatorio, esta sesión y, la voy a dejar abierta para que bueno, vayan regresando cuando termines. bueno, muy bien, de acuerdo. Bueno, Ok. hasta luego todos, nos vemos, pues será eso de las eh, 7 de la noche. ¿Eh? Hasta luego. Ya, muy bien. Bueno, perdón, se alargó. No sé si ustedes estuvieron ahí, presenciaron o no. ¿Sí? Sí, sí, Ah, bueno. sí, muy interesante lo que comentaste, Julio. Pues todos, era una Todo. reunión realmente muy interesante. De acuerdo, Alan, no te preocupes. Gracias por avisar. Eh, Digo, fue una reunión muy importante y es increíble, ¿no? La música de Nancarro, sobre lo cual hablé, aún no se toca en España, digamos, así literalmente. No ha habido un festival que diga queremos hacer escuchar a Nancarro. Quizá de repaso por ahí, pero no ha habido el reconocimiento a alguien que fue a luchar por ese país y que sacrificó su propia. Julio, no te escuchas. Pusiste por error. Sí, ya parezco compositor. Eh, Hay que hacer señas así para decir lo que quieren, ¿no? Eh, sí, quiero decir que Nancarro, estaba yo todavía haciendo el reclamo de que Nancarro es increíble que dos países que tuvieron relación con él, como son España y México, todavía no lo reconocen plenamente. Faltó decir por qué México no lo reconoce y falta decir también por qué España. Comienzo por el segundo. España, porque la gente nueva no tiene idea de lo que fue la República Española, por la cual mucha gente combatió, vivió por ella. Yo vengo de una familia de republicanos, soy hijo de un militar español que fue de los pocos leales a la República, que sí respetó su palabra de respetar la democracia y que además era un demócrata. Y, y, y España, a donde fue Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas se metió en las trincheras, en Madrid, en el norte de Madrid, ahí en la universidad, pidiendo un arma para tirar. ¿Y qué hace este hombre? Pero curiosamente, se había metido en el bando enemigo, Silvestre. Y estuvo salir de ahí de estampida para colocarse en el bando republicano. Personaje maravilloso, pero hubo muchos mexicanos ilustres que fueron junto con Silvestre. Silvestre, a mi entender, el que más. Y el que más inadvertido pasó también durante muchísimo tiempo en México. A Silvestre Revuelta se le reconoce casi hasta 1990, cuando se hace el primer congreso dedicado a su obra. ¿Y dónde se hace ese congreso? ¿Ustedes creen que en Bellas Artes? A donde trabajó, donde dio clases en el Conservatorio Nacional. No, de ahí, de todos esos lugares lo echaron. ¿Dónde se hizo el reconocimiento a Revueltas? En la Universidad Nacional Autónoma de México. El mismo lugar en el que se hizo el reconocimiento a Conlon Carro. Y a Conlon Carro, su música todavía no hay un festival específico que haya querido rescatar su obra, presentarla. No, de eso se abstraen. Si la obra de Nacarro es despreciada literalmente, ¿por qué? Porque la mayor parte del arte mexicano fue y sigue siendo nacionalista. Es decir, Nancarro, ¿cómo nos va a venir ese señor a presentar una música con jazz? Una música jazzística o abstracta. No, nosotros hacemos una música basada en lo popular, en México. Sí, ¿y cómo le fue a Revueltas? Que hacía esa música justamente, igual que Anacarro, igual que Anacarro. Cuando muere Revueltas es el año en que muere Revueltas es el año en que llega Anacarro a México, es decir, que realmente toma la estafeta. Un gran músico toma la estafeta de otro gran músico. El, la, la idea de hacer una música
de acuerdo con los cánones oficiales, de acuerdo con los cánones formales, de acuerdo con los cánones establecidos, es lo que prima. Eso fue el taller de composición de Carlos Chávez. Eso fue hacer una música a la imagen y semejanza de los grandes maestros. Y no se entendió lo que eran los grandes maestros. Antes de salir yo a la conferencia que acabamos de estar todos, supongo, decía yo que ya se me fue. Bueno, se me fue esa idea, ya vendrá, ya vendrá. La idea principal, digamos, que hay en todo esto, es que ese arte oficial, o esa cultura oficial, o ese modelo académico oficial, son los que congelan literalmente al pensamiento creativo. Son los que congelan a la cultura, pero son los que se promueven. Es un enorme error cultural, es un enorme error de perspectiva el proponer que un país tenga una música nacional, una pintura nacional, una arquitectura nacional. Esas son tonterías. Un país, en su apoyo a las artes, debe de proponer y debe de apoyar la autonomía, la independencia de los artistas. Son realmente los faros, las luces que dicen hacia dónde hay que percibir, qué es lo que hay que percibir. Los que hablan de la emoción, los que hablan de las sensaciones, los que hablan de los afectos, esos son los artistas, esos somos los artistas. Y aquellos artistas que entran en corrientes nacionalistas, en corrientes que quieren tomar el modelo de lo que se hacía en el país, como se hizo en México, como en buena parte se está haciendo en Bolivia, se hace en Bolivia con algún movimiento de esa naturaleza, que tocan música de instrumentos autóctonos bolivianos. En realidad, ¿qué es lo que hacen con esos instrumentos autóctonos bolivianos? Mi crítica es que lo que hacen es hacer un mal solfeo con una mala concepción musical. No llegan a ser en ningún momento creativos. Conozco al jefe de línea de toda esa corriente, Sergio Prudencio, y me parece completamente irrelevante lo que está produciéndose. Es decir, que hay una especie de inculcamiento en la tradición precolombina, pero con una cierta normatividad europea que no alcanza su independencia. Es la autonomía de la imaginación, la autonomía creativa, y no la conducción de la creatividad hacia derroteros generales, nacionalistas, populistas, lo que se quiera, lo que fracasa. Todo eso es lo que fracasa. El intentar dirigir a las artes hacia algún lugar. El gobierno actual en México, pues casi ni se mete en eso. Menos mal, menos mal. Porque gobiernos como el de Salinas, que crearon Conaculta, lo que hicieron es que querían desnacionalizar a Pemex y desnacionalizar la industria eléctrica para estatizar a las artes. Y lo lograron, y lo lograron. Hicieron que artistas que hasta cierto punto eran independientes hasta entonces, me refiero a Octavio Paz, por ejemplo, fueran abonados del Estado, es decir, actuaran corporativamente. Esto es el peor de los resultados cuando un Estado interviene en el arte, cuando adquiere artistas a través de recursos económicos. Eso es una vergüenza. No es el apoyo a las artes. Yo no creo que nunca las ideas de Carlos Chávez de crear el Instituto Nacional de Bellas Artes para crear con ello una escuela mexicana de las artes, una escuela mexicana de composición, una escuela mexicana de pintura, una escuela mexicana de todas las artes, haya tenido éxito. No. Léase en la conferencia de hoy. Quienes estaban por fuera de todo eso, los más independientes, Orozco, que era un hombre de derechas, claro, había perdido la mano izquierda y pintaba tan solo con la derecha. Pero a diferencia de Diego Rivera, que era un demagogo, un gran demagogo de la izquierda. Si comparamos a Orozco con Rivera, es que Rivera se va para abajo inmediatamente.
Es casi el precursor de los monigotes de Hollywood o de Disneylandia. Eh, Nancarrow o Gorman y tantos artistas más revueltas son un modelo de lo que puede hacerse. Yo no digo lo que debe hacerse, son un modelo de cómo la independencia del artista de los estados permite crear un arte más autónomo, más independiente. Se vio en la Unión Soviética hoy convertida en una monstruosidad que invade a otro país así, a unas pocas horas lo despedaza. Esa Unión Soviética, ¿qué generó en arte? Pues muy buenos ejecutantes, pero creadores, creó una basura, una creación, o sea, hizo de la creación basura. Yo señalo firmemente que no solo es una cuestión de la política, sino es querer suponer que las directrices preestablecidas son las que tienen la razón. No, la directriz debe ser señalada por la necesidad, por la reflexión individual e independiente de cada quien. ¿A qué ha venido cada uno de ustedes a estudiar a esta universidad o a ser oyente en estas clases o seminarios? ¿A qué ha venido? Espero que entiendan que son muy bienvenidos, aun si van a salir y van a preferir ir a la formación académica tradicional. Son bienvenidos, pero este espacio está diseñado para aquellos que no han encontrado un sitio para su propia reflexión, para una reflexión autónoma. Aquellos que algo les ocurre que todavía no han encontrado, que no les han ayudado, que no hay un camino, no hay algo que exista en donde puedan discutir lo que quieren. Yo parto de una idea. Cada uno tiene algo individual profundamente poderoso, si acaso lo tiene, para permitirle moverse en dirección de ello con todos sus recursos sensoriales, polisensoriales, auditivos, desde luego en música, sus capacidades de memoria, sus capacidades intelectuales de razonamiento, de diseño de sus propias ideas, de entender que requiere ciertos recursos y que tendrá que trabajar y que investigar para hallarlos, y que solamente mediante la autoinvestigación podrán encontrar la solución. Yo no tengo la solución. Yo no tengo la solución. Una de las labores fundamentales de este laboratorio de creación musical lo veía hoy más claramente aún presenciando la clase que daba mi hijo Amadeo en la Facultad de Ciencias, sobre filosofía de la ciencia. Sus clases eran muy parecidas a las mías, mucho mejores, mucho mejores. No digo que las mías sean buenas, pero las clases de él eran muy buenas porque hacía pensar a cada uno. Le preguntaba qué era ciencia a cada uno. Que eran más o menos un número parecido al de ustedes, o 20, acaso. Y había una disparidad de ideas y logró entender que había dos grupos, unos que pensaban de un cierto modo, que sea más cercanos a lo que podría ser más visible o más cercano a lo que sería una idea general sobre la ciencia, y otros que estaban todavía alejados y que pensaban algo inculcado sobre la ciencia, pero no reflexionado. Pues aquí, en este caso, la, el tema central es el proceso de creación. Por eso la palabra composición me parece inútil, porque componer es, pueden ustedes leer muchos libros de composición. Yo lo intenté hacer durante años y no me servía de nada. Realmente eran recomendaciones de intentar este procedimiento y este otro, seguir esta línea, rellenar estas partes que están faltando. Por ejemplo, las clases de Bernal Jiménez, hay un par de libros que me parecieron útiles. No me fueron útiles para nada.
Fui a una suerte de clases de composición. No me sirvieron para nada. Las clases de armonía moderna no me sirvieron para nada. Eran las ideas que tenía un señor sobre lo que podría ser la armonía en su tiempo, pero no era de su tiempo, era de lo que él hubiera querido crear de la armonía. Y lo que hubiera querido crear, pues oyéndolo, me decía, pues esto no es nada para mí. Eh, no hay nadie que pueda saber más que nosotros. Ustedes que están comenzando, que no tienen ni idea, muchos de ustedes, de lo que quieren, pero que sospechan que algo anda por ahí que quisieran resolver, son los que deben de comenzar a elaborar en torno a eso que están imaginando, eso que suponen que pueden hacer, eso que todavía no está consolidado. Yo no les puedo decir qué es, porque no lo sé. Lo que puedo hacer es preguntarles más acerca de qué es lo que quisieran. Y estos ejercicios, por ejemplo, ahora bueno, imaginen lo que quieran, imaginen no sé, una melodía si quieren, o imaginen una cierta música, o imaginen sonidos, o escuchen lo que quieran, es parte del método. Yo no les diría, partan todos ustedes de un do, y de este do pueden ir a todas las demás alturas de la escala de 12 sonidos. A ver qué van a hacer. Esa sería una clase, digamos, relativamente liberal de la academia. Pero yo no les diría ni siquiera eso. Les diría, comiencen por donde ustedes crean que tienen algún comienzo. No se preocupen si no es el mismo comienzo. Si alguien me dice, pues mira, lo que yo quiero hacer comienza aquí, rompiendo este papelito, porque me gusta escuchar esto, pues continúa. Y dime qué más habrá después de esto. Será cuestión de que tú mismo labores y que llegues a algún lugar más allá, pero que llegues por cuenta propia. No que imites lo que alguien más estaba haciendo con papelitos, porque entonces serás, digamos, un miembro de la corriente papelitos en composición. Hablaba yo mal del maestro Donatoni, un maestro típico de composición, con recomendaciones de por aquí se compone, por aquí no, por aquí se tiene de inmediato el éxito. Y les garantizaba a los alumnos, y muchos mexicanos fueron, digamos, sus alumnos, les garantizaba que su música se tocaba en conciertos en Milán. Y fueron los conciertos que se les tocó su música. Después de eso, pues en alguno que otro pequeño concierto, pero no dieron mucho más que hablar. ¿Por qué? Porque todo el mundo identificaba que no eran ellos, sino que eran alumnos de Donatoni. El día que a cualquiera de ustedes los identificaran como, este es alumno de Julio, siéntanse insultados, literalmente ofendidos. Son alumnos de ustedes mismos. Esa sería mi ideal. Es decir, son ustedes mismos los que van a diseñar su propio futuro. ¿Les parecería bien que lo diseñe yo? ¿Creen que yo tengo ese derecho, que tengo esa capacidad, que puedo suponer quiénes son ustedes y anticiparme? No. Al inicio de la sesión de hoy, de las 5 y las 6, veía yo una obra de Guillermo Leonardino que me mostró una partitura hecha con Illustrator, un programa informático, y le hacía yo predicciones de lo que podría ser porque entiendo el sistema que estaba, o sea, pude deducir el sistema al ver un par de páginas, un par de fragmentos. Y a partir de ahí, bueno, lo que pude hacer es simplemente criticar que ese mecanismo no iba a conducirle a nada más que a operaciones estructurales, pero no operaciones de percepción. El arte es solo y exclusivamente materia de percepción. El arte no es matemática, el arte no es ciencia, el arte no es filosofía política, el arte no es filosofía, aunque Beethoven haya dicho, el arte es más alto, es tan alto como la filosofía, sí, porque él la ejercía, él podía filosofar, pero lo que él hacía es muy distinto de la filosofía.
No se parece para nada a Kant, por ejemplo. Y no se parece para nada a Wittgenstein, no se parece a nada a Platón ni a Aristóteles. No, no se parece a ellos, se parece a él. Esa es la parte fundamental. Aquello que vayan a producir debería de ser lo que más se parezca a ustedes. Si no se parezca a ustedes, entonces es que ustedes quisieran ser otra cosa, otra persona, otro ser, que no están contentos consigo mismos, que preferirían ser cualquier otra cosa menos ustedes. Si es así, no se dedican al arte, porque el arte es el producto de aquellos que tienen una idea propia y que son capaces de conseguirla, de lograrla, de formularla, de expresarla y de comunicarla. Si lo que van a hacer no se les parece y se parece más bien a mí, entonces les recomendaré que no sigan conmigo. Si a algún alumno le gustaría parecerse a mí o a mi música, diría, no, no vayas por ahí, ¿no? Ya pasé yo por ahí, ya para qué quieres pasar tú. ¿No? Es una tendencia normal la que todos tenemos. ¿Qué autor en música o en arte no comienza por sus más grandes influencias? Sí, pero solo al inicio. Una influencia es importante, sí. Es decir, ¿qué quiere decir influencia? Que es un fluir. Estamos dentro de un río, una corriente en la que pasa alguien que nos mostró cómo se movía esa corriente, cómo era esa corriente. Y yo decía, me gustaría, de esta corriente, me gustó esta parte, esa que se llevaba las hojitas y que las remolinaba por allá y ahí las continúa. No, a mí lo que me gustó es que traía unos troncos pesados que no se hundían y que continuaban lentamente. Ese será otro. Y así cada quien observará qué es lo que le gusta. Nos puede gustar algún tipo de música. Busquemos en el fondo qué es ese tipo de música. No busquen la música en sí misma. Piensen más bien qué es lo que les atrae de esa música. Entiéndanlo. No hagan una música como esa, sino entiendan eso que les atrae de esa música. Y si eso es lo que les atrae, piénsenlo de forma independiente, piénsenlo como si fuera la primera vez que lo pensaran a partir de ustedes. Qué bueno, es una gran noticia que me gusta esto de este modo. Una influencia es una referencia. Es una referencia que nos puede servir de punto de partida para una búsqueda, pero no para repetirla. Repetir aquello que nos ha influido, copiarlo, no lleva muy lejos, no lleva a nada, no lleva más que a un aplauso a ese otro creador o a un creador, pero no a elaborar lo que nosotros podríamos crear. Y les digo algo de lo que estoy totalmente convencido. Al inicio pensamos que no somos más que nada, pequeña cosa. Quisiéramos ser algo, pero no lo somos. Y nos sentimos muy poca cosa. Sí, así es. ¿Nos sentimos infelices? Sí, así es. ¿Y qué podemos hacer para no sentirnos infelices? ¿Disfrazarnos de ese tipo de música que nos da felicidad? ¿O seguir sufriendo sin tener la solución y buscarla? Intentar entender qué queremos. Me parece que esa podría ser una solución más constructiva, más adecuada, más individualizada. Hasta ahí el discurso. ¿Me puedes decir qué es lo que hizo cada uno de uno en uno? Juan Pablo, durante este tiempo, mientras estábamos hablando en la conferencia, ustedes pudieron al mismo tiempo imaginar cosas y registrarlas. Juan Pablo, tu micrófono.
Claro. Ahí estoy. Entonces estuve imaginando durante la conferencia con líneas que llevo varios días ya pensando en esto y quise retomarlo ahorita. Porque no he tenido en sí mucho tiempo de profundizar esta imagen que tengo muy grabada, pero son azulejos de color azul, una superficie muy dura que está hueca por dentro y sobre la cual hay líneas de lo que parece un cabello dorado divino que se van enredando sobre sí y van creando una textura cada vez más grande, una bola gigante que va creciendo, que al final siento una sensación de que me ahoga esa unión de casi hilos. Una textura que va creciendo, pero al mismo tiempo casi como ahoga. Es algo muy bello de contemplar, es algo muy, muy hermoso de tocar, de sentir en sí, con una suavidad tremenda. Y después de esos hilos, lo que mi mente me fue dictando naturalmente es una mano, cualquier cosa, apachurrándolos y partiéndolos cada uno de ellos en sí a otra materia, reduciéndolos entonces cada vez a lo que era una sustancia que ahogaba entonces algo más, algo que no representa nada, algo invisible, que ya casi ni se ve ni se puede sentir la superficie en sí de lo que representaba esa sustancia, sino simplemente no se siente nada, solo queda el vacío de la superficie de azulejos. Esa es la imagen con la que estuve pensando durante la conferencia. Ok. ¿Dibujaste algo? No pude concretar en sí Ok, cómo se vería lo que tengo en mi mente, ok. pero ya estoy en proceso de hacerlo. ¿Y qué impacto hace en ti eso, esa experiencia? En sí es una sensación que me parece muy, muy complicada de describir, porque en sí, en mí esa escena hace un impacto que me asombra mucho. Es como un asombro no sé por qué me asombra tanto una tal superficie, rozarla y sentir cada sensación que de ella emana. Hasta casi se me olvidó mencionar, esto se convierte como en un sol en un momento, es una superficie hasta casi pesada que en mí me impacta mucho ver tal imagen convertida. Es como, me asombra mucho más que me paraliza hasta el habla de ver tal imagen en sí convertida. Me da hasta miedo ver cuando se empieza a ahogar esa sensación de belleza, me da mucho pánico, esa sensación de ahogamiento que después se desvanece y queda en sí nada. Ese contraste de de sentirme muy asustado, muy, muy atemorizado ante esa imagen que ahoga, y después casi rápidamente con lo que lo deshoja, sentir nada. Bueno, bueno, sí, nada, no tener ninguna reacción ante aquello que antes me asombraba mucho. ¿Qué te parece, Juan Pablo, que intentaras cantar? Imagínate, todo lo que acabas de narrar, al tiempo que lo estás narrando, imagínatelo y ponte a cantarlo. Si algo sale bien, si no sale, nada. Pero trata, a lo mejor nosotros podemos reconocer parte, no vas a decir de qué se trataba, ya nos lo has dicho, y lo que vamos a hacer es seguirte de oído, como si con tu voz pudieras, o bueno, con tu voz, creo que con la voz, porque si puedes hacer así aplausos, eso, pues no creo que sea suficiente sonido, suficiente riqueza, la voz muy, muy rica. Trata de generar con tu propia voz la secuencia de lo que acabas de escribir. Si no puedes en algunos momentos, ya los pensarás después, los abandonas y te sigues pensando y comienzas a cantar ahí donde crees que puedes hacerlo. Por favor, Claro. vas.
Y hasta ahí creo poder representar la experiencia. Ok. Eh, ¿qué cosas estaba representando? Menciónalas así tenemos, por ejemplo, azulejos azul de una superficie dura. Parece que los hiciste al inicio, ¿verdad? Eh, no, al inicio traté de representar lo que siento al ver esos cabellos dorados caer sobre el azulejo, más que el azulejo en sí. Ah, ok. Ok, entonces son los cabellos dorados. Después se van a formar una bola creciente de hilos que ahoga. Sí, Es una va sensación creciendo. hermosa. Lo hermoso no lo pude encontrar en sí en este momento, el momento de interpretar, porque siento un poco que trasciende lo que en este instante hice. Esa sensación trasciende lo que sí traté de ejemplificar más adelante. Es el ahogamiento. Ujú. Mm, Después que existe reducirlo a nada. Se va reduciendo a nada. Es correcto. Bueno, Sí, no, ya no digo esa palabra. Es correcto. es Se va correcto. Si reduciendo a no, nada. no estamos en un banco, es correcto. Si no estamos hablando de cantidades bancarias, es correcto. ¿De dónde sacas esas cosas? Esas formas de expresarse modernas. No es que yo sea antimoderno, es que me parece inapropiado, ¿no? Es Sí, claro. correcto. Bueno, bueno. eh, eh, ya tienes clara tu idea, trata ahora de, ya en lo privado, ya trata ahora de buscar cómo narrarla. Todos los días intenta cómo reproducirla más que narrarla, cómo producir esos sonidos. Todos los datos que están ahí, velos, velos entonando, puedes quizá apoyarte en algún dibujo, que veas la línea y ya con ciertos trazos podrías guiarte, o simplemente en tu memoria, o lo escribes lo que estás imaginando, lo que acabas de imaginar, ¿no? O lo que Claro. acabas de realizar, ¿no? Y puedes decir, por ejemplo, bueno, trata de resolver más partes del todo, de tal manera que, así como lo narraste y se entendía la lógica, digamos, de la secuencia, que uno al escucharte pueda entender también esa misma secuencia, la congruencia, digamos, no lógica, sino la congruencia de esa misma secuencia. ¿De Ok. acuerdo? De Bueno, muy acuerdo. bien. Bueno. Marisol, no te preguntaría a ti porque antes que pedirte cómo fue tu narración, cómo fue tu experiencia, perdona, quisiera charlar contigo al final para que me digas de dónde vienes, qué quieres, etcétera, quién eres, ¿no? ¿Sí?
Bueno, si quieres al final incluso podrás poner conmigo todo, pero prefiero entretenerme más con alguien que entra por primera vez, ¿eh? Y ahora el tiempo apremia y tenemos 9 minutos, ¿sí? Bueno, Bárbara. Bien, gracias, maestro. Bárbara. Este, yo en la charla creo que aprendí mucho, pero no me puse a imaginar Ujú. ninguna imagen en particular. Ahorita que estoy escuchando a Juan Pablo, pues me hizo reflexionar y lo mismo que tengo ahorita en la cabeza sobre la charla, sobre los exiliados, sobre la guerra, sobre Ya. Bueno, todo pero no esto. tienes, no tienes una experiencia creativa, digamos, que narrar. No, Bueno, pero se me hace como, bueno, como interesante también escucharlo y a partir de eso yo también poder tener otras imágenes, ¿no? Y lo relaciono con lo que acabo de escuchar, entonces, no sé, se me hizo interesante, yo no he hecho este ejercicio, pero me parece interesante. hazlo en casa, Bárbara. Hazlo en casa, sí, y la próxima vez que nos veamos lo traes, ¿eh? ¿Debo escuchar como otra charla o cómo es? No, ninguna charla, no. Escuchar en tu cabeza cosas, escucha en tu cabeza, escucha en el exterior. No escuches música ya existente, sino escucha algo que llegue a tu oído. O imagina cosas que te conduzcan quizá a imaginar sonido. Lo que acaba de narrar, por ejemplo, Juan Pablo. Juan Pablo es una fantasía visual que pudo convertir, aunque sea parcialmente, en algo auditivo, ¿no? ¿Bárbara? Ah, ¿se congeló tu imagen, Bárbara? Sí, se congeló la imagen de Bárbara, creo. Bueno, eh, Carlos Perdomo. Sí, bueno, yo me acosté y me puse a imaginar. Y bueno, al principio los sonidos que escuchaba eran de la memoria. Empezaba a recordar instrumentos, sonidos. Y entonces me esperé un tiempo, me empecé a desesperar un poco, porque como que quería tener una nueva experiencia. Pero bueno, se me pasó la desesperación, fui paciente y me quedé más tiempo. Y empecé a escuchar cosas distintas, pero son muy difíciles de articular, ¿no? No me imagino con qué lo puedo representar, o sea, con qué podría ser un sonido que pareciera igual al que me estoy imaginando. Lo que me acerco más es como a unas espadas desenvainadas, ese sonido que hace como, no, como algo así, A desenvainar la espada, ¿no? a desenvainar la espada, exactamente. Ese momento cuando se desenvaina la espada. eh, También me empecé a imaginar bombas, cómo sonaban las bombas, la destrucción de múltiples bombas y todas las como granulitos de cosas. Mi problemática es cómo represento eso que estoy escuchando. Esa es como mi problemática que estoy teniendo. Como Es la represento de también. todos. Es la de todos los que oyen algo que no existe o que no saben cómo. Pero sigue, perdona. No, sí. Ajá, traté con una hoja, rompiendo una hojita, y se parecía un poco más. Se empezaba a parecer un poco más. Y así iba y venía, ¿no? A veces venía a la memoria más y empezaron a aparecer cosas nuevas y al final se puso más interesante al final y empecé a escuchar así cosas que, eh, como me parecía, esto estaba fresco, ¿no? Esto para mí está fresco, no está tan escuchado a mis oídos. Eh, en general esa fue mi experiencia en general. Ok, ¿podrías reproducir algo de lo que oíste? Lo de la espada fue muy claro. Ujú. Sí, Después las bombas, los granulitos o granuladas, no sé qué. Rompiste una hoja, eso ya lo conocemos. Y luego comenzaste a encontrar algo más fresco.
¿Puedes cantar algo de lo que... Sí, trataré. Eso, pues bien. Algo parecido. Hago una pregunta a todos. Dice, ¿qué creen que está viendo? Estás con los ojos así, ¿no? Levantados así, como viendo hacia tu propia mente, parecería, ¿no? Sí, Orientados a ver si encuentras algo por aquí, ¿no? Bueno, ¿te sirve esta experiencia? sí. Bueno, pues continúala. Es muy, muy ilustrativo lo que acabas de decir. Primero, cosas que eran como la memoria, instrumentos que ya conocías, etcétera. Pues no te pareció que por ahí ibas a encontrar mucho y te esperaste un momento, bien, y de pronto comenzaste a encontrar cosas que no sabías ni cómo hacerles, ¿no? Y de pronto, sí, sabías enseguida, ¿no? Lo desenvainado y las bombas y los granulitos, en fin. Es decir, escuchas espadas y por asociación de ideas bombas y por asociación de bombas, y lo de la asociación de ideas, las bombas hoy es desgraciadamente muy triste, ¿no? Pero los granulitos sí, que del estallido viene la granulación que provoca una bomba. Y después ya lo que dije yo en clase, romper una hoja, en fin, sí, experimentar, en realidad, esa es la palabra. Experimentar, pero experimentar no para crear un arte experimental, no, sino experimentar para experimentar sensación, la sensación de algo que uno no conoce. Quiere decir, más que experimentar, yo le llamaría explorar, explorar en la mente. Muchas de las grandes creaciones son exploraciones de universos imaginarios. Por ahí donde comienza la mente a trabajar por cuenta propia. Si se dan cuenta, lo que está diciendo Carlos es muy, muy útil. O sea, también lo ha dicho Juan Pablo. No sé cómo le voy a hacer. Claro que no sabemos cómo le vamos a hacer, pero poco a poco vas a saber cómo le vas a hacer. Porque inmediatamente encontraste, no hay nada, no hay instrumento superior a la voz. Ni piano, ni violín, ni flauta, ni trompeta, ni sintetizador, ni nada superior a la voz humana. Por el momento lo que están haciendo es... Y tú dices, bueno, aquí es, ¿qué pasa? Pues son ruiditos de la... No son ruiditos de la voz. Es decir, son exploraciones en donde a aquello que estamos produciendo se le parece a eso que estamos oyendo. Y podemos compararlo. No es así. Todavía podemos compararlo. Nuestra voz es muy maleable. Podemos enseñarle a nuestra voz que nos obedezca. Para eso está. En vez de obedecer nosotros a un maestro, como yo, o como cualquier otro. Que la voz obedezca, que la imaginación te obedezca. No me das nada, imaginación, me estás dando puras cosas que ya conozco, dame algo nuevo. Ah, ahí te va. Y sale. Qué curioso, ¿no? Que has dicho, tienes una gran sabiduría en toda esta charla. Bien, muy bien, Carlos. Siguiente, Daniel Prieto. Ah, perdóname, no, Bárbara, perdóname, sí tienes aquí un mensaje. Sí, te quedaste congelada de pronto, Bárbara. No sabes cómo trabajar en casa. ¿Has visto lo que narró Juan Pablo o escuchado lo que narró Carlos, parcialmente, aunque sea? Lo que hemos... Poquito. Mira, si quieres, observa. Ujú. Observa lo que vamos a ejemplificar cada quien y llegaremos al final, a alguna conclusión que te pueda ayudar, Bárbara. ¿Te parece? Sí. Ok, muy bien. Gracias, por tu paciencia. Daniel Prieto, micrófono.
¿Sí se escucha bien? Es que Perfecto. creo que no se oía. Ah, ok. No, sí se oye muy bien. Ah, ok. Este, es que yo tampoco imaginé nada ahorita, vi la conferencia. Ok, bueno, está bien. Está bien. Ok, Miguel Latorre. Bueno, pues ya sabes cuál es la tarea. Sí, Ahí, traigo una para la próxima clase. exacto, muy bien. Miguel Latorre. Ok, bueno, pues a mí me quedó sonando mucho esto que habías comentado de sí, cómo representar un aplauso, cómo representar ciertas cosas que escuchamos en el diario vivir y esto me hizo cuestionarme a una cuestión más perceptiva, que es cuando muchas veces cuando escucho música de mi agrado, que la descubro por primera vez, tengo una sensación que es como esta pequeña energía que uno siente en la parte de atrás de la cabeza y que se expande por todo el cuerpo y pone como esta sensación de que se levantan como los pelitos de los brazos y todo esto. Entonces me puse a imaginarme cómo podía sonar eso, ¿no? Cómo, pues, eso se activa cuando escucho algo que me gusta, pero ¿cómo sonaría eso, no? Entonces, pues me puse a pensar en como el proceso, ¿no? El proceso de cuando el cerebro percibe esta idea y esto llega, no sé a qué parte del cerebro será que activa como estas ondas sensoriales. em, pues lo que hice inicialmente fue no pensar quizás cómo sonaría, sino que me puse pues a dibujar, a hacer trazos pues bueno, no sé, este fue el resultado. Ah, no, pero es así, como que, no sé, me imaginaba que quizás cuando es el hipotálamo o algo así, el responsable de que uno genere esa sensación, ¿no? Entonces lo que me imaginé fue cómo pues cómo esa parte del cerebro se llena como de esta percepción auditiva y empieza a pasarla como una red eléctrica hacia el resto del cuerpo, ¿no? Em, pues bueno, pues ese fue como el resultado de lo que estaba dibujando, ¿no? Ya, eso tiene más de reflexión, aunque sea un dibujo creativo, digamos, o pudiera ser creativo. Hay dibujos magníficos de Santiago Ramón y Casals, ¿no? De redes neuronales, que parecen sorprendentes como dibujo, pero son exactos, ¿no? Eh, pero en este caso, tu opción es tratar de entender para dónde va, cómo va, etcétera. Y yo te diría, búscalo, búscalo sin pensar demasiado a dónde va. O sea, parecería que si quieres saber cómo se produce, qué es, cómo, etcétera, está bien, es parte del problema, pero estás por el momento buscando afuera y más que adentro. Aunque estás hablando del hipotálamo, estás viendo con un ojo crítico, con un ojo analítico, ¿no? Sí, sí, claro, sí, pues como que me imagino más como este proceso, ¿no? Más allá de cómo lo percibo auditivamente, ¿no? Como que Sí, siempre me ha llamado como la atención esa sensación, ¿no? sí, pero lo que está procediendo ahí es más tu pensamiento analítico Ujú. que tu pensamiento creativo. Lo que hay Ok, que echar a andar es el pensamiento creativo. Te lo digo no porque el pensamiento analítico sea malo, pero en esta ocasión no nos va a servir. ok, Lo que hay que ok. meterse es a esa forma de creativa, digamos, de explorar la imaginación. Ujú. Sí, Lo que acabas de ver con el caso de Juan Pablo y de Carlos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, nos falta Guillermo. Ah, ya, ya. Yo he tratado de imaginar durante la conferencia, pero la conferencia, o sea, me he puesto con los ojos cerrados y pues me empecé a imaginar una conferencia o a personas charlando. Y entonces he dicho, tres, o sea, un poco el material. Y lo que me imagino es una conversación. Primero, casi parecía la conferencia, que se daban por turnos para hablar. Pero después la conversación empezaba a multiplicarse. Ya no eran dos personas, tres, sino eran bastantes. Y ya no eran tan ordenadas, sino como que se interrumpían, se preguntaban cosas.
y era una especie de diálogo más denso, donde donde todos como peleaban por tomar el protagonismo, pero también peleaban por sus propios, como, no peleaban necesariamente, pero como iban por sus propios intereses. Y todo eso se volvía una especie de canto, yo estaba alejado de eso, viendo desde fuera, y se volvió una especie de murmuro. Y en eso empezaron a aparecer colores amarillos, me acuerdo. El fondo era medio verdoso, medio color musgo, y había mucho de verde como en el espacio intermedio entre este amarillo que eran estos especies de seres. Y todo se empezaba a volver a cacofonía, así como sobresaturado, y empezaba a ebullir y se convertía como en burbujas, en ebullición y en ruido, y bueno, hasta ahí he llegado. Muy bien. ¿Podrías cantar algo? Ah, no sé, puedo tratar de cantar como el proceso de hasta el ruido, pero como eran muchos seres, a ver, Siguiendo las dime. imágenes que estás teniendo, A ver. primero una conversación digamos, comencemos por la parte en donde tiene cierto orden, la conversación interviene más, hay desorden, etcétera, llega un momento en que es ilegible, ¿no? Ujú. Y peleas por protagonismo, después se convierte en murmullos, en colores, un fondo verde, una cacofonía que evoluciona como burbujas. A ver, a ver. Tú cierra Mm, los ojos y sigue lo que estás viendo. Digo, ¿por qué digo cierra los ojos? Puedes abrirlos, pero es que diría que vi que tenías la mirada un poco puesta en algo muy objetivo, muy particular. Puedes tener los ojos abiertos, como vimos con Carlos, ¿no? a ver. Creo que por ahí va. Creo que he apresurado el tiempo en ciertas partes, pero ¿Habías hecho eso antes? no había cantado. Lo he dibujado. Ujú, Artista. Es como el primer estado, ¿no? Cuando empieza a desintegrarse antes de la cacofonía. ujú, Pero no lo había cantado. ok. Tiene mucho orden todavía esa imagen, el dibujo. Tiene mucho más orden que lo que cantaste. Es mucho más caótico, digamos, o más impredecible, ¿no? Los sonidos que estás haciendo. Sí, creo que sí. El aspirar el sonido hace que salga un multifónico. Si uno aspirara durante más tiempo y muy fuerte, se produce el sonido más fuerte que pueda producir uno, aspirando más que expirando. ¿Lo oyeron o se distorsionó y cortó el sistema? No, se escuchó. ¿Se oye o no se oye? Sí, se Sí, oye. Sí se oye, Julio. Sí se oye. ok. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, Guillermo, pues ahí tienes una muestra de lo que nos puede dar la imaginación libre a partir de asociaciones de ideas. En tu caso también, estuviste en una conversación, viste estas ideas de protagonismo o no protagonismo, de pronto todo el mundo hablaba, eso ya fue imaginación. Supongamos que todas estas gentes se pueden hablar al mismo tiempo, etcétera.
yo no reconocí ninguna conversación de todo lo que hiciste, pero sí la idea de cuando uno trata de imitar, adiós Daniel, cuando uno trata de imitar, por ejemplo, un estadio de fútbol, ¿cómo suena un estadio de fútbol con toda la gente gritando? Uno se, algo parecido a lo que tú estabas haciendo, ¿no? Es algo que nuestra voz trata de sintetizar de alguna manera muy simple, con una suerte de ruido blanco propio, ruido rosa, ¿no? Diría alguien experto en electroacústica, ¿no? Bueno, Judith, muy bien, Guillermo. Síguele por ahí. Tu micrófono, Judith. Perdón, es que no sé, se apagó. También fíjate que ahorita a mí me ha impactado mucho esto de la guerra y quiero hacer mira, yo hice este dibujo que parece caótico, pensando precisamente en el tema de la guerra y de los sonidos que podría darse. Entonces, lo que yo aquí veo, por ejemplo, cuando estuve haciendo varios bosquejos, aquí los tengo los otros, Sí. aquí están otros, perdón, aquí están otros bosquejos, y a mí lo que después me vino como, pues, inspiración desafortunadamente de un tema tan terrible como la guerra, fue que, por ejemplo, para mí esto que se ve como cortado es el cielo. Entonces quiero ver si puedo poner un tipo de diferencias, colores. Se apagó tu micrófono, Judith. Ay, se fue el internet, perdón. Ah, ok. Entonces, mira, yo quiero que esto sea como un cielo, o sea, como que las cosas se van a invertir desafortunadamente por la guerra, que el cielo se cae por las bombas y que la tierra se levanta por las explosiones. Eso es mi interpretación, lógicamente. Entonces, para mí eso sería como un tipo y eso también le quiero dar como un tipo de sonido, pero ahorita lo que quiero practicar es precisamente esta base de la tierra que se levanta y que lo que quiero probar son diferentes grosores. Por eso tengo un lápiz en donde voy a experimentar los diferentes grosores del lápiz para ver si puedo hacer como estruendo, eh, este sufrimiento de la tierra que está levantándose hacia el cielo y el cielo que se está cayendo hacia la tierra. Está muy bien. A lo mejor como pianista podrías Sí, experimentar en el instrumento, ¿no? Es decir, como tú encuentres, como quieras, en el teclado, en las cuerdas, como quieras, ¿no? sí, En la sí. caja de sonido, como quieras. Fíjate que lo que estaba pensando, y es excelente, vaya, pues claro, te agradezco mucho tu sugerencia. Ahorita me hiciste pensar en que, por ejemplo, esto podría ser precisamente el teclado, o sea, el teclado, pero con las bombas que caen encima del teclado, y esto de arriba, del cielo, que pues se distorsiona. Yo ahí es donde quiero probar con el arpa del piano. Mm. Esto va a ser el arpa y esto va a ser el teclado, precisamente con clusters, pero con clusters muy estridentes. Entonces Ajá. voy a ver, lógicamente, todo el grave que va a funcionar aquí, y no sé si con las cuerdas, con el arpa, va a ser los agudos del piano. Ya. Son dos ideas que propuso en el piano hace casi un siglo Henry Cowell. Por ahí, ¿no? Es decir, que Sí, claro. puso el clúster que después Bartók hasta le pidió permiso de utilizarlo, y el arpa eólica también que utiliza, ¿no? Que son, pero eran más bien de los años 30, ¿no? Pero es un referente muy importante, pero si pudieras justamente trasladarlo al instrumento en el que tú interpretas, puedes hacerlo también con la voz. No te pido Sí, hacerlo con la voz porque ya estamos así como muy apurados sí, pero, sí, sí, sí. Pero pero me vas a pero no, puedo pensarlo, voy a ver cómo lo puedo yo caracterizar con la voz. Perfecto, sí, sí, exacto, con sí, la voz también. y tocando el piano, a lo mejor también Exacto. puede ser muy interesante. O sea, Ujú. tener ahí la voz Del arpa. dentro del arpa del piano puede ser o sea, ahí tienes una razón para explorar el piano así, ¿no? Sí, Es algo donde, sí, a ver, ¿cómo le encuentras algo que se le parezca a eso que estás oyendo, como guerra? sí, sí. ¿Eh? Sí, lo que Bueno, quiero hacer, quiero vaya, abrir la tapa del arpa, bueno, de mi piano vertical, y yo ahí acostarme y emitir sonidos graves para ver cómo impactan las cuerdas y también rasgarlas, a ver qué es lo que resulta. exacto, ok. Quiero ver qué atmósfera se forma. Exacto, sí, son básicamente atmósferas o eventos impredecibles, a lo mejor de altura, pero son eso, muy ambientales, ¿no? Sí, De mucha, eso.
Sí, o sea, es decir, de hecho ahí la imagen que se tiene es de que el sonido que se obtiene es Sí, algo que se mueve, es algo que lo imaginamos como una masa que se mueve, ¿no? sí. Porque se Estoy parece, apuntando. además hay una identificación entre la explosión de una bomba y el Ujú, sonido. Tiene algún comportamiento bastante similar, ¿no? sí, En la traducción mental al resultado, ¿no? sí. Sí, me parece fantástico. Me gustó, vaya, no, claro que no me gusta la guerra, pero si lo podemos de alguna manera sublimar a través del arte, Pues sí, va a ser interesante. ok, bueno, está bueno, Judith. Bueno, Muchas pues gracias, Juli. la próxima Sí, sesión nos traes algo de este sí, resultado. A ver sí, sí, por supuesto. Y voy a tratar de grabarlo en un piano de cola que voy a tener acceso el miércoles, a ver si lo puedo grabar. Ok. Decías a ti un piano con todo y cola. Exactamente. No te garantizo que me lo presten, pero ahorita estoy gestionando a ver si lo puedo Ya, hacer. ya, ok. Bueno, muy bien, perfecto. Gracias, Gracias, Judith. gracias, Nos gracias, vemos. Chao, Julián. chao. Olaf, Sí, bueno, yo sí hice unos cuantos dibujitos, imaginando precisamente algunos sonidos, no tanto ya tan profundizando demasiado en cuanto a la imaginación, sino sí un poquito más en el aspecto cotidiano. Por ejemplo, como justamente en la primera clase, no sé si se alcanza a no ver. se ve nada, no se ve nada. Tienes que dirigirlo hacia donde está la cámara, arriba. No, ¿Qué tal ahí? centrado en tu pantalla está la cámara. Eso, por ahí. Un poquito más arriba, ¿no? Ujú. Súbelo un poquito. Ahí está más. Y está doblado hacia atrás. O sea, lo que se ve es la Sí, luz. Eso, ahí está. Ok. Ahora sí explica. Déjalo ahí para que era lo sí, que... justamente cuando estábamos en la primera hora, escuché que mi gato se estaba empezando a pelear con el gato de mi vecino y pues empezaban a hacer este típico sonido, no recuerdo cómo se le llama, que hacen el, ¿no? Es una F, ¿no? Sí, como, sí, Ya, sí, como ese sonido de ataque o de precaución, sí. como eso fue más o menos mi percepción y eso fue lo que precisamente dibujé. Este otro, ah, este, Ya. sí, eso precisamente fue como una percepción un poco más sobre. Ya, esto sí lo imagino un poco más como un sonido un poco más ah, acercándose un poquito a lo visceral, tal vez como sí, era un sonido que más o menos tenía ese tipo de percepción, acercándose a algo que diera un tono un poco más, por así decirlo. Más que. A ver, describe. Lo que estás produciendo, a ver, es más que. Das el ejemplo, Quiero está bien, pensar, no lo oigo. sí, Pero ¿cómo claro, lo quiero pensar nombrarías? que tirando como a lo gutural, como Ok. sí, ¿Y cómo se oye y ese sonido? sí, como Exacto, partiendo pero de ¿cómo ese se oye? mismo, Pero ¿cómo se oye? ¿cómo se oye? Ok. Así, ¿no? Sí, un sonido, siento que es un sonido áspero, entre comillas, eh, con mucha interferencia, por así decirlo. Ok. Sí, ¿a qué me refiero con interferencia? Pues obvio, porque no se siente una continuidad como tal. Y aparte siempre se está como aislando. ¿A qué me refiero? Cada que se produce ese. Es decir, es algo continuo entrecortado, yo diría, ¿no? Exactamente, sí, continúa Ok, entrecortado. entonces, continuo entrecortado. Ujú. Es muy útil saber definir eso. Un técnico en música electroacústica te diría, es un sonido granular. Y ya con eso la gente dice, pues es granular, pero el hecho de que tú no hayas conocido esa definición te condujo y de alguna manera ahí con mi intervención a decir, bueno, es entrecortado, pero entrecortado, si decimos es nada más entrecortado, ¿no? Pero es Sí, continuo, ¿no? Entonces ahí es una aproximación un poquito más sensitiva, ¿no?
Sí. ¿Ya ves lo bueno de no saber definiciones? De no saber nada. El que menos sabe es el que más encuentra. El que más sabe ya se lo encontraron. Entonces, ¿para qué trabaja? ¿Para qué hace el esfuerzo? ¿Entienden esta, esta idea? Sí. Si a mí me dicen ya cómo es la cosa, pues, pues ¿para qué me hago el esfuerzo? Pero ¿qué tal si no sé ni cómo es la cosa? Y actualmente todos están enfrentando algo que no saben ni qué, ¿no? O su mayoría están enfrentando esto, nunca lo había visto, nunca lo había oído, nunca me había pasado. Yo antes era una persona normal hasta que llegué aquí, pero de pronto esto que es nuevo, ¿cómo, cómo voy a enfrentar aquello que es nuevo? ¿Qué tal que algún día se me ocurra algo nuevo en la vida creativa? Y pues me voy a acordar de esa clase de Julio. Oye, sería bueno que desde ahora vayamos intentando aproximarnos a cosas que no conocemos, porque aquello que conocemos ya sabemos cómo es, ¿no? Es como si dijeras, sí, ya sé lo que son esas gentes, ¿no? Ya sé lo que son estos, ya los conozco, ¿no? Sí, ya he probado, ¿no? ¿A qué sabe la Coca-Cola? Sí, ya conozco a qué sabe, pero la primera vez que pruebas la Coca-Cola, caramba, ¿qué es esto? ¿No? ¿Alguien se acuerda de la primera experiencia de haber probado la Coca-Cola? Digo, no es un anuncio, pero me refiero a una experiencia que a lo mejor todos tuvimos de niños, ¿no? Que no tuvo Beethoven, a lo mejor le daban agua de aceite de ricino, pero esa experiencia, dice, ay, mira cómo sabe. Uno está ahí, el niño, dice, que me gusta, no sabe cómo nombrarlo, pero le gustó. Pero ahora que nosotros, si seguimos siendo niños, y decimos, ¿y ahora yo cómo le diría a eso que me gustó? Eso va a ser importante. ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo nombraría? ¿Cómo lo dibujaría? ¿Cómo lo reproduciría? Pues es un reto, ¿no? Es un auténtico reto porque no tengo la solución. O sea, el condenado Julio nos dice, busquen cosas de las que no tengan todavía la solución. O sea, ¿qué chiste tiene eso, no? Pues alguno tendrá, ¿no? Porque Julio no tiene la solución. Bueno, pues entonces es un ignorante. Sí, el que más ignora, más va a trabajar por saber, por dejar de ignorar. Yo recuerdo que la mayor parte de mis compañeros que sacaban 10 en toda la vida, en todas las disciplinas, en todos los grados de la escuela, etcétera, etcétera, siguieron sacando 10, pero en lo conocido, pero no salieron de lo conocido. Y es entrar a algo que uno no conoce, porque ustedes vinieron aquí porque no conocen algo, ¿no? Vinieron aquí porque no entienden cómo hacerle a la cosa. Bueno, pero si yo les doy un método, entonces, oiga, pues mira, para entonar, léete el solfeo tal, para armonizar, léete tal. Bueno, pues ya eché a arruinar todo, ¿no? Pero si les digo, yo no sé, yo no te voy a decir, pero tú ponte a imaginar y a ver qué te pasa. A ver si esa experiencia te crea, no sé, un conjunto de interrogaciones, un conjunto de problemas, te pone en duda y te exige algo que a lo mejor antes no habías considerado, ¿no? Y esto que estamos haciendo se parece de alguna manera a esos primeros instantes en los que se les ocurrieron que ustedes podían ser compositores, y que yo diría, o creadores. Se parecen algo a eso, porque dicen, no sé cómo lo voy a hacer, pero me gusta. No sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé cómo le vayan a hacer, pero desde luego no les voy a explicar cómo lo van a encontrar. Lo encontrarán ustedes. ¿Eh? Y continúa a hablar, te detuve. Sí, en realidad es más o menos todo lo que tenía que decir. Fíjese que me identifiqué un poquito con un comentario que le hice, me parece, a
Miguel Latorre, con uno de los dibujos que mencionó, que tuvo una percepción un poco más analítica. Y en ese caso hice uno como, a ver si lo alcanza a ver. Ah, pues sí, sí, un cuadrado y un círculo, ¿no? Sí. Sí, Rectas, curvas para formar algo, un cuadrado con curvaturas, ¿no? exactamente. Sí, eso lo dibujé con base a percepción un poquito en música ya del tipo comercial, con el término de la masterización. Ya ve que cuando comienzan a procesar un poquito más precisamente los sonidos con base a compresores y algunos otros elementos para que los sonidos pues sí se puedan modificar y proporcionarles, no sé, algún tipo de fuerza o modificar incluso la dinámica para que la percepción cambie y se pueda sentir en otro aspecto, pues sí, espacial, por así decirlo, y crear cierta textura. En este caso, siempre he percibido un poquito en ese término de, pues sí, de masterización, que siempre, por ejemplo, las líneas curvas rojas, siempre las he percibido un poquito como las barreras que ponen, o eso es como, pues sí, mejor dicho, las barreras, donde puede llegar cada uno de los sonidos en ese espacio. Quise hacer un cubo, pero a lo mejor no se podía entender tanto. Y por eso es que lo quise dibujar de esa manera. Y ya las líneas azules, que es todo hacia dónde se va moviendo cada uno de los sonidos. Mira, Eso es más o menos. de lo que estás mencionando, esta idea de masterización y música comercial y todo eso, es muy parecido a si estuviéramos hablando del Tratado de Armonía. Eso no nos sirve de nada, de nada. Adiós, Miguel. Eso no nos sirve de nada. Por ahí no va la cosa. Claro. Estarías entrando en una esquematización de tu imaginación y eso no sirve de nada. Claro. Te puedes ir por ahí si quieres, pero yo diría que por ahí a lo mejor no vas a encontrar tanto como si te vas para acá, para tu propia experiencia. De ¿no? acuerdo. Algo parecido a lo que cada uno de los que están aquí ha experimentado. Bueno, Olaf, muy bien. ¿Estás inscrito en qué? ¿En propedéutico o en qué estás? Sí, en composición, sí. ¿En qué año? Primero. Ya estoy en segundo año. Ah, ok. Cuarto semestre. Y me dijiste por qué, ¿verdad? Porque no te pareció o no les pareció a tus maestros que sigas por ahí. No recuerdo. Ah, bueno, porque en lo personal no me había parecido mucho justo lo que menciona, la parte esquemática. O sea, sí ok. sentí en lo personal muy cuadrado. Ah, ok. Sí. Bueno, ok. Bueno, aquí no somos ni cuadrados ni redondos, somos una espiral loca. Bueno, claro. ok. Gracias, Olaf. Ahora sí, Marisol, platícame. Si quieren quedarse los demás, o estás esperando, Bárbara, a que yo te diga qué es lo que habría que hacer, sí. O ya entendiste por tu propia cuenta, Bárbara. Perdón, Marisol, de nuevo. Pues yo lo que entendí es que es algo muy individual y ¿Sí? cada quien está partiendo de una experiencia sensorial. Entonces puede ser cada quien por la charla o por una imagen que le llegó la imaginación a partir de algún dibujo. Entonces más bien buscar como un momento y de ahí empezar a buscar, ¿no? Más opciones. Ujú. Sí, o sea, tú no pienses demasiado, imagina. Ok. Y observa, no hagas juicios por el momento, ya los harás después, ¿no? Y esto me interesa, me gusta, no me gusta, a ver, ¿qué otra cosa? Como dijo Carlos Perdomo, ¿no? Me parece que ya lo conocí, entonces voy a buscar algo más, ¿no? Bien. Sí. Bueno, muy bien, Bárbara. Gracias. Bien, de nada. Bueno, chao, Judith, chao, Carlos. Chao, Julio, que estés muy bien. Muchas Ya, gracias por esta gracias. atención tan bonita. Chao. Gracias, Julio. Gracias a todos. Que pasen buena Hasta noche. luego. Bye, chao, Gracias. Bye. chao, bye, bye, bye.